Le bendiga en esta mañana. Agradecemos a nuestro Dios y Salvador Jesús la oportunidad de poder estar una vez más en su presencia. Agradecemos el privilegio de ser llamados hijos suyos y constituirnos en esta gracia bendita que nuestro Padre Celestial nos ha entregado. El día de ayer llegamos hasta el verso 17 del capítulo 2 del libro de Colosenses. El día de hoy concluiremos, ¿cierto?, hasta el capítulo 3 con la ayuda del Señor. Primero anunciándole que el día de hoy, para los hermanos de acá de Cerro Navia, tenemos el culto de adoración a las 7:30 de la tarde. Y ahí estaremos sentándonos a la mesa de nuestro Dios y Salvador Jesús. Amén. Como decía, el día de ayer concluimos el verso 17, en el cual el apóstol Pablo está hablando del sacrificio de Cristo y los rituales. Los rituales, ¿verdad?, que practicaba el pueblo de Israel con respecto, y no solamente el pueblo de Israel. Hoy día mucha gente practica los rituales, por ejemplo, maltratando su cuerpo, caminando kilómetros y kilómetros para llegar a una imagen. Y el apóstol Pablo quiere dejar en claro que todas esas cosas son vanas, no sirven para la salvación. Amén. Voy a tomar desde el verso 16, dice: por tanto nadie nos juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Estas cosas que son terrenales, que son pensadas prácticamente por el hombre, que pretenden como en cierto modo acercar al hombre a Dios, no sirven. Son sombras solamente. No es lo real, no es lo verdadero. Sí, es cierto, tal vez el hombre en su buena intención, entre comillas, ¿verdad?, la practica, pero ciertamente todo queda obsoleto ante el sacrificio de Cristo. El todo del hombre es Cristo, nadie más que Cristo. El hombre no puede aspirar a algo mejor que tener al Señor. Y por eso que habla de estas cosas que pasan por la mente del hombre en sentido de la adoración, de la búsqueda, del acercamiento que el hombre quiere tener hacia Dios. Por ejemplo, la Iglesia romana en su dogma ha creado la primera comunión, por decirlo así, el bautismo de los niños, la confirmación, que no son, hermanos amados, cosas que nos acerquen al Señor. Son dogmas humanos que pretenden de una u otra manera acercar al hombre a Dios, pero de una manera distinta a lo que dice la Escritura. Entonces, en el fondo, no los hace llegar a Dios, sino que los hace errar mucho más el camino. Y por eso es que Pablo aquí advierte a la iglesia. Si nosotros no practicamos aquellas cosas, por ejemplo, como guardar el día de reposo, como la luna nueva y todas las fiestas que fueron instituidas a Israel de una manera para mostrar a Dios, ¿cierto? Hoy día no están vigentes. Hoy día el todo de nosotros como iglesia es Cristo. No son esas fiestas
Y si de fiestas por guardar se trata, solamente la institución de la cena del Señor es la que la iglesia debe practicar como recordatorio de la muerte del Señor Jesús. Y esas cosas son las que fueron quitadas. ¿Se fija? La iglesia hoy día está adquiriendo cosas terrenales para acercarse a Dios, ¿verdad? En un afán, ¿verdad? De allegarse, pero en el fondo se olvidaron de lo primordial. Si hay una fiesta que nos acerque mucho más a Dios, es la sentarse a la mesa del Señor. Hacer todas estas cosas, ¿cierto? Que las hicierais, la muerte del Señor anunciáis. Y la muerte del Cristo para nosotros, por la posterior resurrección, hermanos amados, es lo fundamental de nuestra vida. Porque así, Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales, porque así, hermanos amados, recordamos día a día de dónde el Señor nos sacó, la magnitud de nuestro pecado. Éramos viles pecadores, como dice la Escritura, entregados al mal, vendidos al pecado. Pero de ahí el Señor nos rescató. Por tanto, cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, estamos recordando ese hito histórico para nosotros. Y eso nos acerca a Dios más que las cosas reales. Es como hoy día pasa en los cultos, ¿verdad? Hoy día hay mucha adoración musical. Se lleva a la iglesia a un estado de adoración a través de la música. Pero se quita el conocimiento, negándole la enseñanza bíblica, que es fundamental. Porque yo, ¿cómo sé que debo adorar a Dios si no conozco la Escritura? Y por eso que Pablo habla aquí, dice, hermanos amados, nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hoy día voy a hablar extensamente de aquellas personas que dicen haber tenido cierto grado de revelación, pero no es así. Y quieren arrastrar a la iglesia a otro lugar. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Esa es la importancia, por eso que la importancia de la palabra, de la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra constante, la enseñanza constante de la doctrina a la iglesia, es para que la iglesia se nutra. La palabra tiene que ser el alimento nuestro. Un alimento contundente. Primero el apóstol Pedro dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Luego habla del alimento sólido, de la solidez. Para que todo creyente sea sólido en su manera de pensar y no se mueva de aquí para allá, tiene que tener un conocimiento amplio en las Escrituras. Luego dice, pues si habéis muerto con Cristo, escuche bien, en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Pregunta. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación en sabiduría, en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ciertamente, nos vemos confrontados a una lucha espiritual, constante. Ahora, ¿qué herramientas está utilizando usted y qué herramientas estoy utilizando yo para combatir? Cuando empezamos a confiar en nuestras fuerzas,
para cuando empezamos a confiar en nuestra inteligencia, en lo que tenemos, en lo que poseemos, ciertamente nos va a significar, hermanos, la caída. Porque estamos confiando en parte en lo que dice el apóstol aquí. Que estamos agregando cosas que son muy del mundo, muy terrenales. Que a la verdad tiene cierta reputación, ¿verdad? Lo reconoce el apóstol. Pero no son, en el momento de la lucha espiritual, no son efectivas. Y nosotros tenemos que tener armas efectivas para poder ser más que vencedores. Dios bendiga a nuestra hermana Lorena Valverde. Tenemos que tener armas más efectivas. Y esto es lo que Pablo busca. Hoy día la iglesia sí es bien esto. Hay una iglesia que anhela, en cierto modo, un acercamiento a Dios, ¿cierto? Y van a campamento los jóvenes, se reúnen por uno, por otro lado, tratando de idear cosas. ¿Cuánto se llama? Reuniones multitudinarias. Pero la pregunta es, nosotros estamos aprovechando ciertamente esas cosas para beneficiar nuestra vida espiritual y para poder decir que somos más que vencedores. Entonces, todas las aplicaciones, te lo vuelvo a decir, que podamos nosotros querer hacer y que sean de buena reputación para poder atacar el pecado, si no es de acuerdo a la Escritura, lamentablemente no va a tener un resultado exitoso, como lo quisiéramos nosotros, para llevar una vida en Cristo de acuerdo a la Escritura. Cuando Jesús habla y dice, separados de mí, nada podéis hacer, y pone el ejemplo que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, no está dando este ejemplo, hermanos, por darlo. Por eso que Pablo dice, y no haciéndose de la cabeza, o sea, no tomando a Cristo, haciendo cosas sin consultar a Dios, sin, hermanos amados, tomar la opinión, y aunque no es opinión, porque en Cristo todo es un mandato, por decirlo así, para beneficiar al hombre. Entonces, no haciéndose de la cabeza, no tomando en cuenta la Escritura, no tomando en cuenta la enseñanza, no tomando en cuenta la doctrina, al final va a llegar a un fracaso. Lo dijo el Señor, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Prudente. Que edificó ¿dónde su casa? En la roca. En otra parte dice que el hombre cavó, hasta que llegó a roca firme, y ahí instaló su casa. No como el insensato, ¿cierto? Que puso su casa en la tierra o en la arena. A ambos le ocurre la misma situación. Vinieron vientos, vinieron ríos y dieron con ímpetu en las casas. Pero la casa de aquel que estaba fundada en la roca no cayó. No así la casa de aquel que estaba fundada sobre la arena, sobre la tierra. Esa casa cayó inmediatamente. Entonces, hermanos, debemos fundamentar nuestra convicción cada día en la Escritura. La mujer samaritana le preguntó al Señor, Señor, nosotros adoramos en este monte, porque nuestros padres nos enseñaron que debemos adorar en este monte. Y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en el otro monte. Había una confusión religiosa de acuerdo al credo que ella tenía, de acuerdo a la experiencia que ella tenía como mujer. Y ella, al ver que Jesús, la característica de este hombre que se acercó a ella pidiéndole agua en un momento, ¿verdad? Ella vio en Jesús la respuesta para esa gran inquietud. Y Cristo le dijo, mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa esto? Tiene un significado. Esto no es un ir y venir de saltos y de gritos, de manifestaciones a veces violentas o ruidosas,
que nosotros queramos manifestar. Adorar a Dios en espíritu y en verdad significa adorarlo conforme a su voluntad, como Él quiere que yo le adore. Y eso usted lo puede ver a lo largo de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y hay una experiencia diferente entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Porque Israel adoraba a Dios, es un pueblo que exaltaba a Dios, pero su condición estaba lejos de Dios. Entonces, su adoración resultó vana. Este pueblo de labios me honra. Una adoración superficial, una adoración vana. Y esto es lo que se pretendía introducir en la iglesia en aquellos tiempos, y por eso que Pablo advierte a los colosenses de estas cosas, que se preocuparan de esto. Si estaban bien en la adoración o no estaban. Vuelvo ahora a lo contemporáneo. En la iglesia, ¿cierto? Se mete harto ruido con los instrumentos, no estoy contra la música, pero no satisfecho con ello, porque de repente es como una casa de locos y dentro de la iglesia. No satisfecho con ello, hoy día están aplicando luces de colores, humo, danzas, coreografías, que no tienen nada que ver con la verdadera adoración que Dios demanda de la iglesia, de su pueblo, de sus hijos, suya y mía. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorar conforme a la palabra, dirigida por el Espíritu. Amén. Eso es lo importante. O sea, tiene que haber una adoración verdadera, no una adoración fingida, no una adoración de solamente día domingo y luego en el día que viene, el día siguiente, mi adoración se apagó. No una adoración que solamente sea en la iglesia, en la casa de oración. Nuestra adoración a Dios debe ser más allá del lugar y el culto de adoración, o de oración, de la casa de oración. Debe traspasar esos límites. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces el apóstol Pablo nos advierte, por el Espíritu Santo, que debemos tener cuidado de no guardar esas cosas. A mí no me obliga, por ejemplo, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No, porque allá en el cielo vamos a celebrar esta fiesta. No. ¿Tiene un sentido? Sí. Y tuvo un sentido claro, por ejemplo. Porque todas estas fiestas eran proyectadas, ¿cierto?, hacia el futuro. Pero la mayor de las fiestas, y la fiesta principal, que hacía como cabeza de fiesta, era la Pascua, donde se había sacrificado un cordero y se habían pintado los dinteles de la puerta. Y esa misma fiesta también mostraba lo que iba a suceder en el Calvario. Que la sangre del cordero, como dijo Juan, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a ser derramada, ¿verdad? Y esa sangre nos iba a propiciar nuestra salvación. Entonces nosotros ya no celebramos, hermanos amados, lo que iba a venir, porque ya vino, ya se efectuó. Entonces, lo que vino es lo que celebramos. Por eso que celebramos la cena del Señor. Amén. Porque recordamos la muerte de Cristo, la sangre que fue derramada, que nos permitió hoy día a usted y a mí estar delante del Señor. Recordemos que Dios es santo, muy limpio de ojo para ver el mal. Amén. Entonces, por tanto, hermanos amados, preocupémonos de expresarle a Dios una verdadera adoración. Aquí nada, ni siquiera, mire, el Señor está haciendo de que ese tipo de adoración o celebraciones antiguas están obsoletas. ¿Cuánto más, escuche bien, cuánto más la mundanalidad que podríamos nosotros penetrar a la iglesia para hacerle un tipo de adoración a Dios a nuestra manera? Meditemos, hermanos amados,
Y aquí, por eso que aquí Pablo entre paréntesis dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que que todas se destruyen con el uso. Pregunta Pablo, ¿no se destruyen estas cosas con el uso? Tales cosas tienen la verdad, dice, reconoce cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Y nosotros estamos luchando contra aquellas cosas. Amén. Estamos luchando para mortificar día a día el pecado. Y todo lo que sea para mortificar el pecado, eso sirve. Pero lo que no sea para mortificar el pecado, no sirve, iglesia. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana y ya nos vemos el día lunes si Dios así lo permite, si Dios nos complace en darnos un tiempo más de vida. Que la paz de Cristo sea con usted. No se olvide de congregarse, no se olvide de ir al culto, porque es necesario.